Saludos, jugadores. Este video va a ser un poco diferente a lo que suelo hacer. Es un tema que es la primera vez que hablo de esto en público. Fui inspirado por esta niña de aquí y la verdad lo hice o lo estoy haciendo porque quiero analizar si habrá alguna herida allí dentro, porque cuando tú cuentas un problema, dependiendo de cómo lo cuentes, se puede ver si lo has superado o no. Y bueno, yo estoy aquí públicamente haciendo ese test y extrayendo lecciones. En algún punto del video de esta chica, que de hecho quiero también dejarles el enlace del mismo por si también quieren conocer su historia, ella dice si ayudase a una persona se daría por bien servida, es decir, ya con uno estaría contenta. Yo quiero hacerla feliz. Entonces me ayudó a mí, me inspiró a hacer esto y a hacer ese autoanálisis reflexivo y continuar siendo un poco más congruente con mi visión, filosofía, etcétera, sabiendo que esa congruencia es lo que me va a traer los resultados que mi mujer y yo y mi hijo y toda la familia queremos para este 2025 año definitivo. Entonces, vamos al lío. Contando la historia de mi padre. Él se separa de mi madre cuando yo tenía 12 años. Vivíamos en Caracas, la capital de Venezuela, y yo termino siendo exiliado a Maturín. Es decir, mi abuelo va con mi abuela a su nombre, mejor dicho, a nombre de un fideicomiso, compran el apartamento, que se supone debería de heredar yo a los 35 años y todavía no tengo esa edad. Al final de cuentas lo acabé comprando. Pero durante un largo periodo de mi vida, ni tanto como yo quisiera, hasta los 12 años, mi padre estuvo allí. Yo iba todas las vacaciones y conversaba con él y disfrutaba y teníamos unas vacaciones espectaculares, yendo a los centros comerciales, el Congresa, el Sambil, el Club Ítalo Venezolano, con mi mejor amigo Jean-Pierre. Era una vida radicalmente diferente a la tortura de vivir en Maturín. ¿Por qué nunca me gustó Maturín? Yo tenía una pelea por lapso durante el bachillerato debido al síndrome. Esto da una personalidad muy odiosa al principio. Entonces, era mi padre lo mejor del mundo cuando yo iba para allá. De hecho, mi madre a veces se ponía celosa de mi otra familia porque creía que, tú no quieres a tu abuela por pobre y prefieres a la abuela rica por rica. Y no era tan así, sino que yo descubrí los patrones positivos de la riqueza en aquella familia. Yo no sé si mi otro padre, que es mi abuelo, ya les explico por qué mi otro padre, porque hablar de mi padre es hablar de algo diversificado. Yo tendría que, digamos, especificar por qué mi padre biológico se ocupó de mí perfectamente, fue lo mejor del mundo, sin vicios, bueno, con el de Chimón, un vicio asqueroso de estar escupiendo por todos lados, pero no llegaba rompiendo cosas, como el que es borracho y no contaminaba el ambiente con su humo, como el que se envicia con el cigarro, ¿ok? Entonces, digamos que era un vicio más pasable, por lo menos. Vicio al fin. Sin embargo, pese a esto, todo lo demás era perfecto, en cierto aspecto, ¿no? Inclusive, él no siendo rico, porque vivía con sus padres, y menos mal, porque era una enorme casota, no siendo rico, cuando yo demostré el interés por el dinero, él demostró interés por educarme en relación a esa materia. Pero como su ejemplo no era particularmente muy inspirador, él me puso en contacto con otros para demostrar que la información que él tenía venía de buenas fuentes, porque me daba la fuente directamente, y poder conversar conmigo sobre el tema de mi interés. Una de las mejores cosas que él hizo por mí fue un curso, un taller, un seminario presencial con meditación. El curso se llamaba La Primera Esfera de los maestros Ishaya. Los maestros ascendidos Ishaya, el espiritualismo Ishaya, me moló bastante. Yo lo hice a la edad de 11 años. En ese curso te enseñan a ser niño, la parte positiva de ser niño, que sigue siendo válida en la adultez y que no deberíamos de perder ese rasgo de nuestra infancia y de cuidar a nuestro niño interno y todo este mera que tenga. La verdad me gustó y me moló bastante porque yo tenía 11 años. No era tan niño, pero no era adulto exactamente, ¿no? Y era el único casi niño allí haciéndolo. Entonces era fácil conectar con algo que no estaba tan distante en aquel momento. Y ahora lo veo y digo, joder, tío, si hubieron cosas que me hubiera gustado reclamarle haciendo yo un viaje, porque hubo una crisis en Venezuela y a él le valió madres preguntar por mí durante esa crisis. Él sabía que su padre, o sea, mi abuelo, estaba perdiendo poder adquisitivo. Y también sabía que la crisis afectó a todos y luego llegó hasta afectar a aquel lugar, ¿ok? Y primero fallece mi abuelo.
no me gustó para nada. Saber que él sintió el fallecimiento allá en la montaña mientras meditaba, bajó y preguntó y confirmó que el abuelo en efecto se había ido y no se le ocurrió haber preguntado por mí. Él tenía delegado a una chica, bueno, una señora mayor, pero me gusta decirle chica cuando hablo de ella, un poder para firmar por él en el caso de la herencia del abuelo. No, no es la gran cosa, porque al final él ya estaba en vida vendiendo todos sus bienes para cuidar de su vejez y con el tema de la inflación, eso se fue diluyendo hasta el punto en el que yo creo que lo único que debe de quedar es un apartamento y confío en la palabra de mi tío en relación a lo que queda, porque también me había hablado de un terreno que nadie me había hablado y de lo que se diluyó, se diluyó y yo no voy a perder el tiempo intentando desmentir a mi tío en ese sentido. Entonces, ni modo, me queda es la confianza, ¿ok? Y no es para hablar de eso, sino de lo que no me gustó en cuanto a que mi padre se fue para el Cipotes, no preguntó por mí cuando se enteró que mi abuelo estiró la pata, y no solo con eso, no conforme con haber hecho mal allí con lo que no hizo, sino que ya estaba haciendo algo que en mi perspectiva era malísimo. Se estaba intentando ir a Brasil. Al final lo matan. No tengo pruebas de esto, ni tampoco dudas. Y cuando yo fui a la sabana, documenté todo eso, por cierto. Todo lo que estaba en la sabana era por el asunto del fallecimiento de mi padre. Yo nunca llegué a hacer un video sobre mis sentimientos paternos en aquel momento porque ni siquiera se me ocurrió. Yo estaba disfrutando de la vida con los hippies hasta que también empezó a agudizarse la crisis por allá y ya los hippies no encontraban ni cómo comer ellos mismos. Entonces, todo el mundo ya se estaba también queriendo ir a Brasil. Mi padre previó que eso iba a pasar y ya estaba haciendo planes con algunas personas y continuó intentando ejecutar esos planes muy a pesar de que mi abuelo había fallecido y había eso que resolver y ni siquiera por eso intentó preguntar por mí para recibirme, para conversar, para no sé qué, porque si él delegó mi crianza a mi abuelo, se lo delegó a alguien competente, porque mi abuelo también hizo un excelente trabajo, pese a que a él también tengo algo que reclamarle, este, pese a que delegó y todo el merequetengue, no hizo nada para intentar hablar conmigo, ver cómo yo me sentía referente a la muerte de mi padre, de mi abuelo, padre, abuelo, en este caso es lo mismo, sino que simplemente fluyó y ya está. En parte yo también soy así un poco, ¿no? Él quizás me conoce y probablemente por esa razón no se preocupó, pero de todos modos hay que asegurarse, ¿no? Igual me chocó en gran medida, enormemente, ¿sí? Pero al final de cuentas, como venía diciendo, hizo un buen trabajo durante esos 12 años, me delegó a mi abuelo, que al final de cuentas yo le tenía más respeto y admiración por el tema de los resultados. Sin embargo, yo quería era tenerlos a los dos, evidentemente, y no siempre se puede. Las lecciones que yo extraigo de esto, tanto en mi experiencia como en la de ella, y comparto la visión de esta niña, es, número uno, sácate el papel del juicio, porque mi padre tenía un vicio, yo nunca tuve uno, estaba cayendo en uno, y es fácil juzgar que si cayó, que si no cayó, que si influyó, que si no influyó, y es fácil verle todo lo negativo, y estar en ese papel de juez no nos sirve de absolutamente nada. Y a pesar de que él se fue a la gran sabana a meditar, siguiendo la filosofía de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, ese viejo feo que está allí, y yo me puse celoso de ese viejo feo que está allí, porque, oye, ¿cómo es posible que vas a preferir una filosofía que tu hijo, o sea, joder, tío, no tiene sentido? Pero es lo que hay. Él aprendió a ser feliz sin mí, porque no se necesitan cosas materiales ni nada por el estilo para la felicidad en sí, pero bastante que me di cuenta de que él produjo lo suyo por allá, o sea, como pobre no estaba viviendo realmente, no era hippie como tal. Entonces sí tenía lo suyo. Sí, él me contaban que llevaba una enorme carretilla y iba por todo el pueblo vendiendo verdura. Y en esos contextos el verdurero es la estrella de rock del pueblo, brother. O sea, un verdurero es un verdurero. Suena feo en la ciudad porque dicen, ay, sí, el verdurero. Pero, ¿cuánto no producen, no? O sea, sí, sí se ganan lo suyo. Lo que pasa es que la mayoría no viste bien. Y mi padre era de los que sí vestía bien, o sea, nunca perdió eso, se lo inculcó mi abuela y ahí quedó arraigado, afortunadamente.
Entonces, eso de estar juzgando, como no sirve, se desecha. Es así de sencillo, es una pérdida de tiempo. La lección número 2, cuando salimos del papel de víctimas de nuestros padres, porque sí, es verdad, es muy fácil juzgar por lo que no hicieron o lo que tú crees que debieron haber hecho. Y cuando estás en esa disyuntiva de estar juzgando eso, o sea, cuando yo estaba allá, yo llegué a recibir unas alfombras, que de hecho siguen allá, y yo me acordaba de las buenas cosas que había hecho mi padre y también de otro filósofo que tenía esta frasecita: intenta no recordar al fallecido por cómo murió, sino por cómo vivió. Y aquello en lo que tú te enfocas y decidas guardar en tu memoria, atesorándolo, es lo que va a hacer que evoquen sentimientos positivos de ti. Entonces, si usted agarra y recuerda, oye, él preguntó por el abuelo y no por mí, y vuelves a ese recuerdo y agarra, y si te dolió y lo recuerdas, te duele 2 veces. Y lo recuerdas 20 veces y 20 veces te duele. Versus, joder, tío, son 12 años montándome en el carro. Mi padre tenía un carro muy bonito. 12 años montándome en la moto. Fueron 12 años dejándome ir a pasear con mi mejor amigo en el club ítalo-venezolano. Fueron 12 años de un acceso a una perspectiva espectacular de la vida. Fueron unos últimos años en donde, a pesar de cómo me comporté yo, porque sí, la gente juzga a los padres a diestra y siniestra, pero ¿quién se juzga a sí mismo? O sea, yo siempre he escuchado gente desahogándose en cuanto a los padres, el padre X o Y o la madre X o Y, pero ¿y las cosas que hace el hijo que le pueden doler al padre? ¿Pensamos en eso? La mayoría de la gente no, pero yo sí. Yo recuerdo que una vez él tenía una nueva mujer, porque como les dije, se separó de mi madre a los 2 años, y me llevó a lo que pudiera ser nuestra nueva casa. O sea, él sí me invitó en algún momento. Ya fueron muchos años con mi madre, ahora toca años con él, pero completamente con él, y si yo quiero visitar a mi madre en vacaciones, que sea al revés. Pero resulta que yo siendo niño, desde niño ya yo era un poco materialista. Yo creo que eso fue antes del taller y a lo mejor fue por eso que me llevó al taller. Resultó que él, en ese momento, yo lo rechacé. Yo le dije, tal cual, si no es una casa como la de mi abuelo, mejor no me des nada. Yo hice eso, ¿sí? Yo le causé eso a mi padre. Yo creo que lo que yo hice no justificaría que él se quisiera ir, ni que no preguntara por mí cuando mi abuelo falleció, no lo justifica, pero lo hice. La gente habla de las experiencias suyas, de cómo se sintieron en relación a lo que hizo, dejó de sentir el padre, pero siempre en las terapias, porque yo estudié psicología a lo largo de toda mi vida, no profesionalmente, sino autodidacta por mi cuenta, para entenderme yo, entender a mi padre, entender a mi madre, entender el mundo. Siempre tuve una fascinación por eso y nunca quise tener un consultorio porque lo veía como limitado y siempre quise de niño que se inventara YouTube, o sea, algo para masificar los conocimientos míos en psicología. Pero realmente la vida es tan boomerang que yo también quiero darle cosas a mi hijo y a mi mujer. Y tengo un hijo fabuloso que no me exige nada en relación a la paternidad. Y bueno, de paso soy padrastro, o sea, si fuera demasiado exigente, tengo la opción de cortar eso y no hay repercusión legal, porque yo no tengo ningún derecho sobre él, soy el padrastro. Pero es el mejor hijo del mundo, en ese sentido. Y está perfectamente bien con lo que yo le dé. Aquí tienes, Pedro, un par de caramelos y me agradece y me agrada y me abraza y etcétera. Siendo niño. Y tiene ese superpoder que no todos los niños tienen y no todos los adultos tienen. Y eso se desarrolla normalmente con sufrimiento. ¿Sí? Y aquel día yo hice eso. Y si yo hice eso siendo niño, es que eso vino de una actitud X. Y quién sabe cuántas otras cosas más que porque yo no le pongo atención a ese recuerdo, habré hecho que habré causado en mi padre.
Y quién sabe cuántos otros dolores, sufrimientos y cosas en la vida habrá tenido él que no desahogó conmigo para poderme meter en esa burbuja de que el mundo es feliz. Y cuando intentó medianamente sacarme, obviamente hubo resistencia. Cuando me mostró los barrios, cuando me mostró también la parte fea del mundo, ¿sí? Él me llevó por los peores sitios. Me dijo, allá vive la gente que hace esto, esto y esto. Y la gente que hace esto y esto y esto, viven donde vivimos nosotros. Y me paseó. Entonces, él, ante las malas actitudes mías, quién sabe cuántas, porque vuelvo y repito, yo estoy recordando esto de la casa que me mostró que no me gustó. Pero cuántas cosas no habrá allí. Señoras y señores, la lección de esa chica en aquel video fueron dos principalmente. Quítate el papel de víctima de tus padres y quítate el papel de juez de tus padres. Fácil decir, mi padre no fue perfecto, le reclamo esto, aquello, lo otro. Difícil decir, yo no he sido el mejor hijo. Y él tendría que reclamarme esto, aquello y lo otro. Claro, lo que pasa es que los reclamos de padre se hacen en el momento porque le estamos descomponiendo la vida. Es así. El hijo es un gasto extra que no tiene retorno inmediato. El hijo es un drenaje de tiempo que no tiene retorno económico inmediato. Los hijos, en términos de inversión, es la peor inversión que existe. Y en términos de amor, es la mejor inversión que existe. No tiene sentido alguno en términos económicos tener hijos. Pero una vez que se tienen, se aman, pese a todo ese comportamiento. Entonces, no importa lo grande o chiquito, que hayan hecho los padres por ti en términos de darte, en términos de tú querías el PlayStation y no lo tuviste, un juguete o un viaje que nunca se dio, o ellos fallaron en alguna u otra promesa, facilito estar juzgando. Pero revisarse uno y ver, no tuve un padre perfecto, pero soy un hijo perfecto. No tengo una pareja perfecta, pero soy la pareja perfecta. ¿Con qué derecho juzgamos cuando no nos autojuzgamos? Y después de que nos autojuzgamos, entendemos qué cosas se devuelven. A mí no se me devolvió en mi hijo, porque sí, yo vi el defecto de mi padre, me delegó, yo no quiero estar delegando a nadie. Vemos defectos en nuestros padres, pero la mayoría de la gente copia. Entonces termina siendo aquello que no te gustaba, termina siendo aquello que no te gustaba. Entonces tienes que ver, hay que ver si copiamos. Y hay que tener ese discernimiento, ya después de adulto ya llega solo, a través de tu propio sufrimiento, a través de tus propios errores, a través de tu ver a otros adultos. Tarde o temprano llega el discernimiento, siempre y cuando te detengas, hables con el espejo, contigo, el terapeuta, tu amigo, medites, hagas yoga, tengas esos tiempos de desconexión y de autorreflexión, llega el discernimiento. Y tú puedes ver, ok, mi padre metió la pata aquí, es malo en este sentido, no lo copio. Punto. Mi padre hizo bien esto, lo aprendí, ok, me dio esa lección, la agradezco, la aplico. Así es como funciona esto, ok. Y lo mismo, tal cual como se lo hice a mi padre, me lo hizo mi mujer a mí. Así a secas, tal cual. La vida es un boomerang. En el momento en el que tú pierdas la actitud de víctima y pierdas la actitud de juez y te responsabilices, cambia el victimismo por responsabilidad y cambia el juicio por autojuicio, te juzgas a ti mismo y te corriges a ti mismo, las cosas cambian. Porque mi madre es mi madre y es lo que es y punto. Y ahorita mi relación con ella es espectacular. Teníamos que separarnos un tiempo para luego acumular emoción en un hermoso y maravilloso reencuentro. Y qué bueno que hubo esa distancia que sanó todo. Y mi padre fue lo que fue. Y ya está. Pero en donde puedo influir es en mí.
Y si puedo despertar a alguien con este par de actitudes y hacer que una persona diga, oye, este video me llegó y yo voy a empezar el año con una actitud radicalmente distinta, la actitud de tomar responsabilidad y abandonar todo diálogo de victimismo. Porque al final de cuentas, si tú estás en ese tamaño, tus padres cumplieron su misión. Ya, misión cumplida. No es responsabilidad de tus padres que tú seas feliz, próspero, etcétera, etcétera. Te lo pudieron haber enseñado, sí, si no, mala suerte, ok, está bien. ¿Sí? A mí el mío me lo enseñó. Pero por otro lado, me pudo haber dado el curso y a mí me entra por un oído y me sale por el otro y me empepo en juzgar que consumía chimó. No importa lo que hayan hecho, también no importa lo que haces tú. Porque aunque lo hayan hecho bien, si tú eres un patético hijo, dará igual. Dará igual. Entonces, si da igual qué clase de padres estén, ámalos y ya está. Ámalos y ya está. Asunto resuelto. Aprovecha este 31, después de ver este video, para agarrar y perdonar. Perdona y punto. Toma responsabilidad y abandona la actitud del victimismo. Coge lo bueno de ellos, desecha lo malo y recuerda, una cosa que aprenderé de mi padre es lo siguiente. Mi mujer tuvo la misma actitud que yo de niño. El niño que afectó a mi padre volvió hacia mí, hecho mi mujer. Y yo he visto a mi padre molesto, gritando y etcétera. Pero también lo he visto reflexionando, guiándome y orientándome y buscando las 500.000 estrategias de hacerme entender que mis actitudes no siempre son las mejores. Y de mi padre, como aprendí eso, voy y lo aplicaré en ella. Porque sé que él me ama o me amó durante los tiempos que estuvo conmigo. Yo la amo a ella y con amor es que se van a abordar los problemas, enfrentar el año y etcétera. Yo le tengo amor a esta cámara, me encanta estar aquí sentado y como se lo acabo de decir a ustedes, cerrando, editando y subiendo, tengo una responsabilidad que cumplir justo hoy, un proyecto, y voy a hacer exactamente eso. Y a lo largo del día algún que otro short mostrando cómo lo voy haciendo. Porque con el ejemplo y la congruencia se inspira y a mí me gusta inspirar, pero también me dejo inspirar. Gente como Mario Luna, Tony Robbins, esta misma chica que me inspiró a hacer este video. Y que tú también. Cuando digo tú también no me refiero a que hagas un video desahogándote de cómo te sientes con respecto a tu padre, sino que apliques. Aplica. Es la mejor fecha del año para aplicar. De todos modos, todo el mundo hace cositas milagrosas en esta fecha. O sea, dile que al que tengas vivo, porque mi padre ya se fue, que la amas, la quieres, la adoras y etcétera, para que empiece en el año con alegría. Y si se hace eso, yo me doy por bien servido, no si haces el video, tampoco te estoy diciendo que no lo hagas. O sea, si de casualidad a alguien le nació hacerlo, etiquéteme para yo enterarme, me sentiría genial. ¿Sí? Así como si alguien tiene contacto con ella y le pasan este video, me gustaría hacerla sentir genial a ella. Ya se dio por bien servida, abriéndose, porque me hizo abrirme a mí también y ponerme un toquecito sentimental. Porque cuando hablo de mi padre no hay mucho sentimiento fluyendo, pero cuando hablo y me autojuicio, me autojuzgo a mí, como que ahí sí hay. Este video lo hice 2 veces, por cierto. Imagínate tú, media hora eh, hablando algo que al final decidí que no es lo que va, porque fue muy largo y muchas cosas enrolladas y la iluminación no me gustó.